Nos hemos dado una zambullida en las profundidades y no muy claras aguas de las primeras comunidades cristianas, y hemos regresado cargados de impresiones, de intuiciones y también de algunas deducciones. Y con estas impresiones voy a intentar trazar algunos rasgos provisionales sobre la figura de María, que poco a poco podemos completar con meditación, búsqueda y análisis. Nació Jesús según la carne y sus primeros días transcurrieron entre persecuciones y fugas. Fue María su madre la que lo cuidó y defendió. Nació Jesús según el Espíritu, la Iglesia, y nació en medio de una tempestad. Y de nuevo fue María la que lo defendió, lo consoló y lo fortaleció. Sin embargo, tenemos la impresión de que esta función materna en la Iglesia primitiva la ejerció María de una forma tan discreta como eficaz. El autor de los Hechos de los Apóstoles ni siquiera se percató de ello o no lo valoró suficientemente, o por lo menos no lo consagró ni lo consignó en su libro. Tenemos la impresión entonces de que María actuó silenciosamente, según su costumbre, entre bastidores, y desde ahí dirigió la iglesia naciente y la animó. Pero ¿quién era María para la comunidad? ¿Cómo la denominaban? ¿Cómo la nombraban? Seguramente no sería con el nombre de María, porque este nombre era tan común. María de Cleofás, María de Santiago, María la Magdalena. Se precisaba, era necesario un nombre que especificara mejor su identidad personal. ¿Cuál sería ese nombre? La comunidad vivía permanentemente la presencia del Señor Jesús. A Jesús le dirigían la alabanza y la súplica. Ahora bien, una comunidad que vive con Jesús y en Jesús, ¿cómo habría de identificar o denominar a aquella mujer la madre? La respuesta cae de su propio peso. Era la madre de Jesús. Así también se expresa siempre el Evangelio. María, en realidad, María es más que la madre de Jesús. Era más que la madre de Jesús. Era también la madre de Juan. Y era también, ¿por qué no?, la madre de todos los discípulos. ¿No era ese el encargo que ella recibió de los labios del Redentor moribundo? Entonces era simplemente la madre a secas, sin especificación adicional. Tenemos la impresión de que desde el primer momento María fue identificada y diferenciada con esa función y posiblemente por ese precioso nombre. Y esto parece deducirse a partir de la denominación que los 4 evangelistas le dan a María siempre que ella aparece en escena. Mediante una pedagogía desconcertante y dolorosa, María fue conduciendo desde una maternidad meramente humana a una maternidad en fe y espíritu. María había dado a luz a Jesús en Belén según la carne. Ahora que llegaba el nacimiento de Jesús según el Espíritu, Pentecostés, el Señor precisaba de una madre en el Espíritu. Y así, Jesús fue preparando a María a través de una transformación evolutiva para esa función espiritual. Debido a eso, Jesús aparece muchas veces en el Evangelio como subestimando la maternidad meramente humana. Y llegado Pentecostés, María ya estaba preparada, ya era la madre en el Espíritu, y aparece presidiendo y dando a luz aquella primera y pequeña célula de los 12 que habrían de constituir el cuerpo de la Iglesia. María, según aparece en los Evangelios, nunca fue una mujer pasiva o alienada. Ella cuestionó la proposición del ángel. ¿Cómo será esto? Lucas 1:34.
Por sí misma tomó la iniciativa y se fue rápidamente cruzando montañas para ayudar a Isabel en los últimos meses de gestación y en los días del parto. Lucas 1:39 y siguientes. En la gruta de Belén, ella sola se defendió para el complicado y difícil momento de dar a luz. Lucas 2:7. ¿Qué vale para este momento la compañía de un varón? Cuando se perdió el niño, la madre no quedó parada y cruzada de brazos. Tomó rápidamente la primera caravana, subió de nuevo a Jerusalén, recorrió y removió cielo y tierra durante 3 días buscándolo. Y también en las bodas de Caná, mientras todo el mundo se divertía, solo ella estaba atenta. Se dio cuenta de que faltaba vino. Tomó la iniciativa y sin molestar a nadie, ella misma quiso solucionarlo todo delicadamente y consiguió la solución. En un momento determinado, cuando decían que la salud de Jesús no era buena, se presentó en la casa de Cafarnaúm para llevárselo, o por lo menos para cuidarlo. Marcos 3:21. En el Calvario, cuando ya todo estaba consumado y no había nada que hacer, entonces sí, ella quedó quieta en silencio. Juan 19:25. Es fácil imaginar qué haría una mujer de semejante personalidad en las circunstancias delicadas de la iglesia naciente. Sin extorsionar la naturaleza de las cosas, a partir de la manera normal de actuar de una persona como María, yo podría imaginar sin miedo a equivocarme qué hacía la madre en el seno de aquella iglesia naciente. Podría imaginar las palabras que diría el grupo de discípulos cuando partían hacia lejanas tierras para proclamar el nombre de Jesús. Puedo imaginar qué palabras de fortaleza y consuelo diría Pedro y Juan después de que estos fueron arrestados y azotados. Ella, tan excelente y receptora y guardadora de noticias en su corazón, Lucas 2:19, 2:51, puedo pensar cómo transmitiría las noticias sobre el avance de la palabra de Dios en Judea y entre los gentiles, y cómo, con esas noticias, consolidaría la esperanza de la iglesia. Allá en Belén, en Egipto, en Nazaret, Jesús no era nada sin su madre. Le enseñó a comer, a andar, a hablar. María hizo otro tanto con la iglesia naciente, seguramente. Siempre estaba detrás del escenario. Los discípulos ya sabían dónde estaba la madre, en casa de Juan. ¿No sería María la que convocaba, animaba y mantenía en oración al grupo de los comprometidos con Jesús? Hechos de los Apóstoles 1:14. ¿No sería la madre la que aconsejó cubrir el vacío que dejó Judas en el grupo apostólico para no descuidar ningún detalle del proyecto original de Jesús? Hechos 1:15 y siguientes. ¿De dónde sacaban Pedro y Juan la audacia y las palabras que dejaron mudos y asombrados a Anás, Caifás, Alejandro y demás sanhedritas? Hechos 4:13. ¿De dónde sacaron Juan y Pedro aquella felicidad y alegría por haber recibido los 40 azotes menos uno por el nombre de Jesús? Hechos 5:41. Detrás estaba la madre. ¿A dónde iría Juan? Pensemos. Dejemos volar nuestra imaginación. ¿A dónde iría Juan a consolarse después de aquellos combates turbulentos? ¿Acaso no convivía con la madre? ¿Quién empujaba a Juan a salir todos los días al templo y a las casas particulares para proclamar las estupendas noticias del Señor? Hechos 5:42. Detrás de tanto ánimo, vislumbramos una animadora. Y no es otra, es la Señora, es María. En el día en que Esteban fue liquidado a pedradas, se desencadenó una furiosa persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y los seguidores de Jesús se dispersaron por Samaria y Siria.
Los apóstoles, sin embargo, decidieron quedarse en la capital teocrática, como lo vemos en Hechos 1:8, 1 y siguientes. En este día, ¿dónde se congregaron los apóstoles para buscar consuelo y fortaleza? ¿No sería en casa de Juan junto a la madre de todos? Juan y Pedro aparecen siempre juntos en esos primeros años. Y si María vivía en casa de Juan y éste era alentado y orientado por la madre, ¿no haría ella otro tanto también con Pedro? Ambos, Pedro y Juan, ¿no tendrían sus reuniones en casa de Juan juntamente con María, a quien veneraban tanto? ¿No sería ella la consejera, la consoladora, la animadora, en una palabra, el alma de aquella iglesia que nacía entre persecuciones? ¿No sería la casa de Juan el lugar de reunión para los momentos de desorientación, para los momentos de tomar decisiones importantes? Si advertimos la personalidad de María y si partimos de sus reacciones y comportamiento general en los días del Evangelio, dentro de un cálculo normal de probabilidades, podemos acabar en la siguiente conclusión. Todas esas preguntas deben ser respondidas afirmativamente, porque María, estoy seguro, jugó un papel preponderante, importantísimo, sobre todo en la iglesia naciente, particularmente dirigida por los apóstoles. Es la gran María, es María la del silencio, es el silencio de María que nos envuelve para proclamar juntos la grandeza del Señor, para proclamar juntos la grandeza que Dios ha derramado en María Santísima. Creo que nuestras preguntas encuentran respuesta sobre la infancia de Jesús en el Evangelio de Lucas, en esto que hemos juntos reflexionado. Gloria a María, gloria a su Hijo Jesucristo. Adoramos a nuestro Padre Dios, veneramos a María Santísima, pero la reconocemos como la cercana en la redención de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.